Buenas tardes. Esta sesión de Sepia está dirigida a la discusión sobre políticas públicas. Este tipo de mesa especial de Sepia, originalmente había, ¿no?, algunas discusiones de política, pero hemos empezado a incorporarlas dentro del diseño del seminario bianual a partir del Sepia anterior, para provocar encuentros entre formuladores y actores de políticas públicas, experiencias valiosas y académicos de Sepia. Entonces, para cada Sepia, el Consejo decide un tema de política pública para este intercambio entre quienes tienen a su cargo las políticas o desarrollan experiencias y académicos preocupados por los temas agrarios, rurales y de desarrollo sostenible. Cuando preparaba el Consejo Directivo Sepia 15, que se hacía en Amazonas, en Chachapoyas, estuvimos pensando cuál de los grandes campos que tienen que ver con el desarrollo rural podría ser importante de discutirse en el territorio, en estos espacios Andes, Amazonía. Y entonces pensamos en los servicios públicos. Uno de los grandes problemas de las sociedades rurales o de los pobladores rurales o de las personas que viven en pequeños centros poblados, que el censo los llama urbanos, pero no llegan a tanto, es el servicio público de la secundaria. La secundaria tiene un diseño urbano, requiere un nivel de concentración y entonces, hasta ahora nos enteraremos si esto viene cambiando, la idea de la política pública del servicio de educación secundaria era: acá pongo una secundaria, que llegue el que pueda, ¿no es cierto? A diferencia de la primaria, no se fracciona en unidocentes, que son de ínfima, pero en fin, o no puedes tener una chiquitita, tiene que ser relativamente grande, ¿no es cierto?, tener una masa crítica de estudiantes, de alumnos, etcétera. Y entonces esto tiende a localizarlas en el ámbito urbano. Y la población rural accede, pues si puede gastar en pasaje, si puede mandar al hijo a la casa de la tía, que lo va a tener medio que de favor. Entonces el servicio no está diseñado para pensar en mejorar las capacidades
de los jóvenes rurales. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, porque los temas de distancia de la población rural respecto de los centros donde se ubican los servicios en las zonas andinas y amazónicas es especialmente grande, por lo tanto el ausentismo rural de jóvenes en la secundaria, el ausentismo de mujeres es muy alto, no sé si van a llegar a tocarlo en las ponencias. Las niñas púberes, las personas prefieren que ya no caminen 2 horas, digamos, o con riesgos, porque ya son mujercitas. Entonces el ausentismo, el abandono de niñas es muy alto, porque el servicio no tiene un diseño adaptado a la población. Y entonces eso es lo que vamos a discutir ahora. En primer lugar, en la mesa nos acompaña Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez es educador y le queremos agradecer su presencia en la mesa. Él es coordinador de secundaria de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, que nos va a hablar sobre cuál es la política pública, el diseño de política pública para los jóvenes rurales en secundaria. Luego tomará la palabra José Barletti. José es director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Loreto, pero desde mucho antes de eso ha venido impulsando estas secundarias de alternancia en el ámbito de Loreto y de otros espacios. Es una persona muy conocida por haber impulsado este tipo de escuelas que se diseñan para jóvenes rurales, y contamos también con la presencia en la mesa de David Bauman, quien es director ejecutivo de la institución ProRural. ProRural también viene impulsando en 11 regiones, creo que comenzó en Piura, tuvo un gran desarrollo en Cusco. Yo también conocía mucho de la experiencia de Cusco, y ya alcanza varias regiones, 11 regiones del país, ha ganado premios e integración en el 2007, Ciudadanos al Día en el 2010, también por la puesta al día de, la implementación de escuelas que permiten a los jóvenes rurales acceder a servicios secundarios de calidad. Entonces, diseñados en ambos casos para su condición de ruralidad. Las 3 exposiciones, cada uno tendrá 20 minutos, como es la norma en CEPIA. Las 3 exposiciones serán comentadas por una miembro asociada del CEPIA, Patricia Ames, antropóloga del Instituto de Estudios Peruanos, que ha hecho muchos estudios, es muy conocida por estudios sobre educación rural, y ella tuvo su cargo en el CEPIA, no me acuerdo qué número, 13, en el CEPIA 13, que se dedicó a educación rural como uno de los temas, así como los 3 temas básicos de CEPIA. Uno fue educación rural. Patricia hizo la ponencia de balance, está publicada, todos lo pueden ver, es una especialista en el tema. Y luego del comentario de Patricia de 15 minutos, tendremos las preguntas de todos ustedes e iniciaremos el debate sobre este tema, que creo que es crucial para el futuro de la población rural. Comienza entonces Manuel Rodríguez, con nuestro agradecimiento por su presencia. Gracias primero a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a compartir lo que estamos haciendo, pensando y haciendo desde el Ministerio de Educación, en especial desde la Dirección de Educación Secundaria. El año pasado empezamos un proceso de reflexión respecto al servicio de educación secundaria. No teníamos algunas informaciones que eran básicas para empezar el proceso de reflexión, como por ejemplo un diagnóstico de la educación secundaria, ¿no? Es increíble. Bueno, empezamos a investigar un poco, y la primera pregunta que nos hicimos es: ¿para qué la secundaria? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué tipo de secundaria queremos? ¿Qué tipo de secundaria quieren los jóvenes y adolescentes? ¿Qué tipo de secundaria requiere el país?
Esa es una discusión que aún la mantenemos. Creamos un espacio que se llama la Mesa Técnica de Educación Secundaria, donde personas ligadas a la educación y a otros sectores nos ayudan un poco a ir avanzando en este proceso de reflexión. Pero lo ideal era buscarle ese sentido y esa identidad de la educación secundaria, para luego abordar esa diversidad de las secundarias en el país. La siguiente. Entonces, nosotros decíamos muy bien, vamos a ver qué pasa con el servicio, pero antes de ver el servicio hay que ver y hay que conocer al usuario, al beneficiario, al adolescente, al joven. Entonces es poner en primera línea a las personas para luego pensar en los sistemas, cómo los sistemas tienen que servir a las personas, ¿no? Y teníamos que conocerlos, saber dónde están, quiénes son, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus preferencias, sus expectativas, sus intereses, sus demandas, ¿no? Y empezamos a encargar un par de estudios para ver dónde estaban ubicados, cuáles eran sus preferencias, sus expectativas. Estudios que en primer lugar fueron a partir de fuente secundaria, y este año hemos empezado ya estudios más cualitativos, ¿no? Para caracterizar a los adolescentes y a los jóvenes. Paralelamente empezamos a ver la oferta, cómo se estaba ofertando el servicio, y como ya se ha mencionado, el servicio es homogéneo. Entonces está pensado en casi el 98% de las instituciones educativas. En el país existen 13.400 y algo instituciones, entre públicas y privadas. Son 8.400 las públicas, ¿no? De estas públicas, el 98% son las consideradas presenciales, con ese esquema rígido y inflexible. Y el 0.9% representan las alternancias, y aún, según la data, y aún consideran las escuelas de educación a distancia, los famosos CEPET, que en la práctica hoy son presenciales. Entonces empezamos a revisar cómo estaba conformado el servicio, y nos dimos cuenta que casi el 48% de las instituciones públicas del país tienen entre 3 estudiantes y 120 estudiantes, y en promedio entre 4 y 3 docentes. Entonces, si tienes un currículum que pide desarrollar 11 áreas, con una estructura de la gestión que pide 17 comisiones, 108 procesos de gestión, entonces en una escuela muy pequeña eso es inviable, ¿no? Entonces se les pide a los docentes que desarrollen más áreas para las cuales fueron formadas. Y eso sí es evidente que, algo que nadie quería hablar, pero que es evidente, que existe una secundaria multiárea y una secundaria multigrado. Entonces cayó en la precariedad del servicio. Una vez que nosotros empezamos a ver cómo se ofrecía el servicio, queríamos establecer esa tipología. Estamos todavía en la construcción, en los diversos tipos de secundarias que hay. Paralelamente estamos avanzando con los estudios cualitativos de los adolescentes. Después fuimos a las regiones y tuvimos reuniones con los adolescentes. Hicimos en Piure, en San Martín, en Cusco, en Apurímac. Fueron unas reuniones macrorregionales con adolescentes, y también con padres de familia y con funcionarios de las UGELs, y también, lógicamente, con profesores. Y empezamos a tener mucho más insumos para ver por dónde iban las tendencias y percepciones y también intereses de lo que los chicos y las chicas querían del servicio, y también las familias. Y nos empezamos a tomar nota de, por ejemplo, cómo es que los chicos, percibían el servicio que estaban ofreciendo respecto a sus profesores, ¿no? Entonces había de todo ahí. Pero digamos, los que buscaban los chicos de los profesores, o ellos conceptualizaban o decían que un profesor era competente no porque sabía su materia o solo su materia, sino también porque los acompañaba en el proceso.
Entonces lo que querían era eso, es decir, un profesor que sepa sí su materia, pero eso no era lo fundamental, sino lo fundamental es acompañamiento. Eso es lo que buscaban en términos. Eso nos daba pistas ya para temas de formación docente. Luego, otra de las cosas que salían eran respecto al tema de infraestructura, menos, ¿no? Más lo que las necesidades eran respecto a la calidad del servicio, es decir, el trato y también a la utilidad de los conocimientos que se impartían ahí en la escuela, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, sí, a colocar al sujeto por delante, ¿no? Y por eso es que decimos, muy bien, hay que estudiar las demandas, hay que conocer las demandas e intereses de los adolescentes, pero también eso cruzarlas con las demandas sociales, ¿no? Productivas y del país, es decir, y cómo hacerlas conversar para poder diseñar estas formas o tratar de reformar la educación secundaria. La siguiente, por favor. Y estábamos hablando ahí de adolescentes y jóvenes, no estamos hablando de secundaria, entonces es algo que todavía nosotros estamos en el límite de hablar de una educación secundaria o hablar de una educación de jóvenes y adolescentes, porque tendría una mayor perspectiva. Y entonces identificamos unos puntos críticos que para nosotros esos puntos críticos van a ser factores de cambio. Primero tiene que ver con la trayectoria escolar, ¿no? Al menos en el ámbito rural, de los y las que terminan la primaria, pasan a la secundaria, de 10 que terminan la primaria pasan a la secundaria 9. De los que y las que entran a la secundaria solo terminan 4. Hay un primer salto, que es la transición entre la primaria y la secundaria. Ahí hay una primera caída. Y la segunda caída es al terminar el sexto ciclo, que es en tercer año de secundaria. Y los datos, y según el censo escolar, nos dicen que cada vez son más hombres, son más los varones que las mujeres. Y en el ámbito rural, de los que llegan a terminar la secundaria, solo 2 pasan a la superior, pueden pasar a la superior, ¿no? Y para el ámbito urbano es distinto, de 10 pasan 4, ¿no? a la superior. Entonces nosotros teníamos que ver cómo es que teníamos que hacer antes que el tránsito por el sistema educativo se convierta en una serie de fracasos para las personas, tendríamos que construir escenarios para que se conviertan en éxitos. Además, el tener un currículum de 11 áreas también aumenta las posibilidades de fracaso. Entonces nos hacíamos las preguntas como, por ejemplo, ¿por qué un estudiante que repite 4 materias tiene que repetir las 11 y al siguiente año? ¿Por qué es tan inflexible el sistema? Aún más si es que nosotros propendemos al desarrollo de competencias y no de contenidos. Luego el otro punto crítico está referido a los docentes, ¿no? Y es importante esto mencionar porque hay que renovar ese vínculo del docente con el estudiante. En estos diálogos macrorregionales con los estudiantes saltó algo que es evidente y que no hay que negarlo, ¿no? Ese tráfico sexual por notas. Y eso sí es duro y es fuerte. Y que muchas veces queda solo en la institución educativa o en la comunidad para no perjudicar, entre comillas, a los estudiantes o a las familias y por tanto a los estudiantes. Pero eso sí es que hay que atacarlo y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Lo otro tiene que ver con la convivencia, con estos espacios de convivencia. Digamos que lo que se ha impulsado desde el Ministerio referido a los municipios escolares, convivencia y participación a los municipios escolares u otra forma de participación, es muy adulta y no recoge realmente el sentido de los estudiantes, de lo que quieren expresar. Y hay organizaciones y participaciones que son paralelas al sistema, ¿no? educativo, y lo que más bien se tiene que hacer es integrar esas organizaciones y esa participación paralela a los procesos y espacios de participación dentro de la escuela.
Lo otro que tenemos que ver es respecto a que estamos nosotros y creemos que cada vez más las instituciones educativas tienen que tener autonomía. Si quieren ahora una autonomía acompañada, ¿no? Hasta el desarrollo de la autonomía plena, pero en que pueda decidir incluso sus programas en torno a cuándo empezarían las clases, cuándo terminarían, quiénes, cuáles son su forma de participación, qué énfasis en los aprendizajes proveen de determinada institución, de tal forma que las familias tendrían esa capacidad de poder elegir, de acuerdo al sentido de identidad de cada escuela, elegir el servicio al cual deciden poner a sus hijos, ¿no? Lo otro tiene que ver con acceso universal. Estamos ahora, creo que en el 80 punto y algo de cobertura. Y si bien es cierto, aparentemente falta algo, cuando nosotros analizamos por región y a detalle, eso se amplía más. Y no solo eso, sino es que si es que solo miramos a aquellos que aún no les llega el servicio y no cuidamos a los que están dentro, porque los que están dentro se están yendo por la puerta trasera. ¿Por qué? Según el censo nos dicen que la primera razón es falta de recursos económicos, y la segunda es porque no les interesa lo que hacen ahí en la escuela, ¿no? Porque no les es atractivo, y no les es atractivo y no les es útil. Y esto tiene que ver con el currículum para la vida. Hace un par de meses, afuera del Ministerio de Educación, van algunos chicos, algunos jóvenes y adolescentes a trabajar lustrando los zapatos. Y entonces pido el servicio para conversar, más bien, a propósito pido el servicio a este muchacho que tenía 17 años. Y me puse a conversar con él y me dijo que él había terminado el quinto año de secundaria, él era de Huancavelica. Y yo le pregunté si le había gustado la escuela, si es que sentía que era algo útil, y me dijo, en realidad yo sí la pasé bien en la escuela, él era de una escuela rural, yo la pasé bien, me dijo, ¿no? Sí, ¿y terminaste bien, no repetiste? No, yo terminé como primer puesto de mi colegio. Pero cuando me vine a Lima, pensando que sabía, me di cuenta que no sabía nada. Y eso es una expresión, claro, de protesta. Yo le decía a los compañeros, está haciendo protesta aquí, delante del ministerio, y es una protesta silenciosa. Y es una realidad de la cual nosotros no debemos rehuir. Y aún más si es que estamos dentro de esas oficinas, sin pensar en lo que pasa allá adentro. Y los chicos cada vez más sienten que lo que están aprendiendo, o lo que intentan los docentes enseñarles, no es algo útil, no es algo práctico, ¿no? Y que no les sirve para desarrollarse. Entonces, en esa medida nosotros, identificando estos puntos críticos y estos factores de cambio, hemos elaborado una propuesta de lineamientos para el cambio de la educación secundaria, que este año ha entrado en debate y en discusión y en conversación. Se ha empezado en algunas regiones, en Arequipa, en Cajamarca, y durante todo este año se van a realizar, para también recibir los comentarios y aportes de quienes están en la cancha, que son los docentes. Pensamos a final de año terminar estos lineamientos de educación secundaria, y paralelamente hemos establecido, y hace un par de semanas presentamos a la alta dirección todo un plan, una ruta y un plan estratégico para mejorar el servicio de educación secundaria. La siguiente. Entonces, eso es lo que hemos pensado hasta el año 2030. Ojalá podamos verlo todavía, ¿no? Pero vamos a ver. Hasta el 2016 hemos pensado que no más el servicio debe ser homogéneo y plano, ¿no? Sino debe haber una diversificación del servicio, no tanto como para que no pueda ser posible para la gestión, ¿no?
pero que sí respondan a estos grandes conglomerados o grupos de personas con ciertas características y demandas atendiendo a sus contextos. Entonces, hasta el 2016 vamos a diseñar algunas formas de atención y el objetivo principal es incorporarlos al sistema, retenerlos, que sea atractiva la escuela, asegurar la permanencia y por tanto la conclusión. Hacia la etapa 2, hacia el 2021, ya tener consolidada todas estas ofertas diversificadas y consecuentemente haciendo una escuela más atractiva, más pertinente, suponemos que eso va a traer consecuentemente el logro de aprendizaje que nosotros queremos. Y esto, ¿por qué lo hemos establecido hasta el año 2030? También teniendo una consideración, en el año 2030 es el pico máximo que vamos a conseguir con el bono demográfico. Ya empezamos ¿no? Hace algunos años en algunas regiones. Huancavelica va a empezar del 2025 más o menos, ¿no? Pero la idea es que vamos a tener jóvenes y adolescentes que si no están bien preparados y si no diseñamos ahora, este es el momento, vamos a tener jóvenes que no van a poder ayudar, primero que no se van a desarrollar como personas y consecuentemente no van a poder ayudar a desarrollar el país. Y esto es una oportunidad, hay que considerar el bono demográfico como una oportunidad. La siguiente. Hemos pensado en estos modelos de atención diversificada. Los que están en rojo son para el ámbito rural y los azules en el ámbito urbano. Entonces tenemos una secundaria rural mejorada que se va a atender a instituciones educativas públicas hoy presenciales. La secundaria en alternancia, que lo que pensamos hacer es fortalecer la experiencia de hace 12 años ya. La secundaria tutorial lo que pretende es incorporar a aquellos adolescentes y jóvenes que están fuera del sistema educativo y atraerlos nuevamente y que por alta dispersión no pueden acceder a un servicio. La otra propuesta tiene que ver con los hogares interculturales que están funcionando bien en zonas de alta dispersión, sobre todo para la selva. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos? Tenemos que empezar a mirar la educación, al menos para el ámbito rural, mirándolo y conociendo desde la diversidad y complejidad del mundo rural. Otra de las cosas que tenemos que empezar a hacer es implementar los modelos de atención, estos modelos diversificados en el marco de desarrollo territorial, que es algo que hemos empezado a hablar ya en el Ministerio de Educación, ¿no? Porque siempre educación ha estado como desligado de los otros sectores y además porque en una escuela rural siempre intervienen los otros sectores y educación es el último que se entera, ¿no? Lo otro, eso que tiene que ver con las intervenciones articuladas, ¿no? Con los otros sectores. Ya hemos iniciado algo por ahí con MIDIS en Huánuco, con esta secundaria rural mejorada y con un bono de transferencia condicionada, ¿no? Además de lo que reciben las familias juntos, van a recibir otro bono más por aprobación del año. Vamos a ver cómo eso va para poder hacerlo en otras zonas. Pero también es necesario articularlo con salud, es necesario articularlo con agricultura, con producción, con trabajo. Ya hemos empezado ya esa acción y estamos pensando diseñar un programa presupuestal por resultados donde intervengan varios sectores. Y entre ellos está agricultura, está producción, trabajo, MIDIS, economía y no recuerdo qué otro más. Y para terminar rápidamente, que yo tengo el rojo, tenemos que vincular esos aprendizajes a la realidad de los chicos y las chicas, y esto tiene que ver con todas las actividades productivas, pero estamos buscando
construir o formar ciudadanos no solo productivos en bienes y servicios, sino productores, y eso tiene que ver también en la producción de conocimiento. Es necesario reducir estas brechas, tanto de logros de aprendizaje como los indicadores de repitencia, abandono. Y tenemos que también incorporar a las familias y a otros actores para no solo los procesos pedagógicos, sino también los procesos de gestión, porque tienen mucho que decir y porque además nos ayudan a tomar decisiones que a ellos les benefician. Lo otro fundamental es asegurar estos procesos de formación para los docentes, ¿no? Eso sí es fundamental, pero un proceso de formación que tiene que ver con el mundo rural. Y por último es cómo fortalecemos a las unidades de gestión educativas locales, ¿no? A través de formación o a través de la dotación de recursos, asistencia técnica, para que pasen de administradores de un sistema a administradores de un servicio, y un servicio que tiene que estar pensado para las personas y que debe servir a las personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de José Barletti. Hacía mucho tiempo que no compartía la mesa con mi amigo David Bauman y con mi amigo Manuel Rodríguez. David Bauman es un agrónomo infiltrado en la educación, tan infiltrado como lo es Walter Segarra, papá de Eduardo, también agrónomo infiltrado en la educación. ¿Qué tan infiltrados pueden ser gentes de otras profesiones en la educación? Ya a mi edad estoy convencidísimo que es un pésimo negocio dejar la educación del país en manos de los educadores. Pésimo negocio. El maestro tiene una deformación profesional, ve las cosas chiquititas dentro de las 4 paredes de su aula. Cuando creamos la Oficina de Educación Rural del Ministerio en el año 2002, Walter Segarra, era un equipo multidisciplinario. Walter y Tirso Caucilla, agrónomos. Aromita de la Cadena y Nancy Catacora, antropólogas. Hugo de la Cruz, psicólogo social. Yo, historiador, y habían 2 educadores. Claro, la única manera de poder ver con amplitud el quehacer educativo es multidisciplinariamente. Por eso siempre he admirado mucho a David. Y Manuel yo lo conocí muy joven, mucho más joven de lo que es, hace 11 años, cuando era un joven profesor de alternancia en Catacaos, ¿no? Y de que lo conocí, en la experiencia que inició ProRural, ¿no? Por eso yo ahora veía a David Bauman cuando Manuel hablaba y lo miraba así, diciéndole, y yo hubiera querido estar en tu lugar ahí mirando a uno de mis profesores de alternancia también, porque Manuel ha destacado como en la práctica de alternancia, ha llegado a ocupar un lugar importante en el equipo nacional de ProRural y hoy día ha sido incorporado al Ministerio de Educación y prácticamente es el segundo de la Dirección de Educación Secundaria. Mis saludos, Manuel. Bien, yo quiero trabajar estos 4 puntos, a ver, ojalá que me alcance el tiempo. Uno, las potencialidades de la educación secundaria rural. Uno, segundo, la alternancia como canalizadora de estas potencialidades. En tercer lugar, otras formas que el Ministerio de Educación ha venido imaginando, ideando, proponiendo, haciendo sobre educación secundaria rural. Y un poco los retos, ojalá que me alcance el tiempo. A ver, la secundaria rural es una copia caricaturesca de la secundaria urbana, como lo es también la primaria y como la inicial, porque la escuela es un fenómeno urbano. No pasó ahí, hay cosas interesantes, cosas que quería yo decir, pero no. Este es fruto de la expansión de la escuela urbana a las zonas rurales, es un avance de la humanidad en todo el planeta. Hay una ilustre yurimaguina, Miguelina Costa Cárdenas, que hija de patrones caucheros que se fue a estudiar a Europa, regresó como maestra y puso el primer jardín de la infancia en Kindergarten en Yurimaguas, pero también puso un colegio para señoritas, pero le quedó corto
Yurimaguas y se fue a Lima a estudiar Derecho a San Marcos. Fue la primera mujer que se graduó de abogada en San Marcos. Y su tesis fue sobre el derecho de las mujeres a la educación. Pero Miguelina se incorporó a la Asociación Proindígena, incluso tuvo que mediar en el conflicto pseudo-amoroso entre Dora Mayer y Pedro Zule. Pero ella estaba muy metida, y en el año 1928, la revista Mauta de Mariátegui, el número 12, publica una conferencia que Miguelina Acosta Cárdenas había dado en el Congreso Panamericano de Buenos Aires sobre el derecho de los niños indios a la educación. Hay que leer el artículo, el escrito, el discurso de Miguelina Acosta Cárdenas de 1928, está en el número 12 de Amauta. Es decir, después de pintar la escena de la negación del derecho a la educación de las criaturas indias, en realidad todos los rurales, todas las criaturas rurales, plantea con el máximo de imaginación su única posibilidad, la única posibilidad que Miguelina veía, es decir, maestros itinerantes. Jamás imaginó que pudiera haber escuelas. 1928. O sea, la escuela es un fenómeno muy reciente en las zonas rurales. Y llega a las zonas rurales con toda la caricatura de lo que es la escuela, con las críticas de hace 40 años de Iván Illich o Paulo Freire, etcétera, de la educación bancaria, etcétera, etcétera. Termino eso. El tema de la secundaria es más grave que inicial y primaria, porque en primaria e inicial se sabe qué es, para qué sirve y cómo se hace. En cambio, secundaria en el planeta, no solo en el Perú, es un signo de interrogación. ¿Qué es la bendita secundaria? ¿Para qué sirve y cómo se hace? Entro al primer tema, las potencialidades de la secundaria. Yo pienso que hay tres potencialidades. Una primera tiene que ver con una frase de Chesterton de comienzos del siglo XX. ¿Sí? No, eso nada más. El esquema nada más va a haber. Eso es todo. Sino para que no se pierdan en el esquema. Chesterton, a comienzos del siglo XX, suelta una frase y dice: para enseñar latín a John hay que saber latín, pero más importante es conocer a John. Claro, en nuestra práctica de la alternancia desde la escena pública, desde el Estado, este es nuestro tema principal, conocer a John. En las zonas rurales hay condiciones óptimas, ¿no, David?, para conocer a John, para que conozcamos las características personales de cada chico, porque vivimos los profesores en las zonas rurales, ¿no es cierto? Yo fui 10 años director del Colegio Nacional de Tamchiaco, a orillas del Amazonas, y me conocía 140 estudiantes, la vida de milagros de cada de los chicos, sus contextos familiares, es decir, viéndolos todos los días, hazme el favor. Entonces, ¿qué cosa en la escuela? Era conocer a John, pues. Cuando pasé al Colegio Nacional Iquitos, mi vida se derrumbó como educador. Tener que estar todo el año correteando secciones y llegar fin de año y no saber ni los nombres de los chicos, y menos qué había detrás de cada rostro. Una relación inhumana. Una relación educando inhumana en las ciudades. En la chacra, la relación es profundamente humana. Primera potencialidad. Segunda, grupos pequeños de estudiantes. Vaya, claro, con un grupo pequeño de estudiantes, una atención personalizada. Y en tercer lugar, que la relación educador-educando está mediada por la naturaleza. Claro. Estamos ahí en la naturaleza, con los recursos naturales, con las especies de la biodiversidad. Pues bien, estas tres potencialidades, la alternancia es la propuesta para canalizar estas tres potencialidades, y según mi opinión, tanto desde la experiencia de ProRural con Aldeas Cuyanas, como desde la experiencia que estamos haciendo directamente desde el Estado, sí se está demostrando que sí, la alternancia canaliza estas tres potencialidades. Pero ahí viene un asunto, vienen varios asuntos. Yo quisiera rápidamente la historia de la alternancia en el Perú, es decir, comienza en el 2002, cuando ProRural decide sobre la experiencia que ya tenía, ¿no?, en Cañete, con un tecnológico en alternancia, deciden poner alternancia, en el 2002. Yo estaba en la oficina de educación rural del ministerio, con Walter, con todos, y nos enteramos de la alternancia. Yo ya había conocido la alternancia en Amazonía brasilera, y me había gustado hace unos 20, 25 años. Entonces, cuando me entero que están haciéndola, acá, ProRural tenía en Cusco y en Piura, entonces propuse en la Oficina de Educación Rural que me dedicara todo el 2003 a estudiar estas experiencias.
y realmente todo el 2003 me la pasé visitando las experiencias de alternancia de ProRural en Cusco y en Piures, así como conozco a Manuel. Al final de año presenté un informe, a final de año 2003, y en el informe presentaba una propuesta de que comenzáramos en el 2004 creando una alternancia desde el Estado para buscar elevar a nivel de política pública lo que se venía haciendo exitosamente desde la sociedad a cargo de ProRural y ADEA Cuyana. Y yo pensé pero Juan Chong, que era viceministro, me dice, pero Juan, ¿por qué no hacemos tres? Una en la costa, una en la sierra y una en la sala. Por supuesto que la una que yo pensaba era en mi región Loreto, ¿no? Pero quedamos en que tres, y así comenzamos en el 2004 una alternancia por acción concertada entre el Ministerio de Educación, la Oficina de Educación Rural, con direcciones regionales de educación de Arequipa en la costa, de Ayacucho en la sierra y de Loreto en la selva. Hoy hay dos redes, ¿no? Los colegios de alternancia de la escuela pública son 23, ¿no? 15 en Loreto, 6 en Ayacucho, uno en Junín, uno en Arequipa. Y la red de ProRural es mucho mayor. Son dos redes. Pero aquí viene una pregunta. ¿Hay una pedagogía de la alternancia? ¿Una? A ver, este es tema, ¿no? Sabroso, ¿no es cierto? ¿No, Manuel? A ver, el reglamento de la Ley General de Educación dice que la alternancia es una forma de atención, Es decir, en su epidermis, es que esta forma de atención es un tiempo en su colegio, un tiempo en su casa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ProRural comenzó 15 días, también nosotros 15 días, está bien pues. ¿Pero qué se hace? ¿Hay una pedagogía? ¿Hay una fórmula? ¿Hay una receta? ¿Hay una sola manera? Por ejemplo, yo acabo de venir del río Yabarí. En el río Yabarí, las comunidades son de los israelitas, de los ataucuches, todas las comunidades de Yabarí. Y tienen colegios secundarios propios de ellos, 3 en el río Yabarí. Pero si quisieran poner una alternancia, lo pondrían pues para sus chicos israelitas. Y por supuesto pondrían ahí a cantar y a rezar sus cantos, a hacer todo. ¿Por qué no? Mientras cumplan con las cosas básicas de la Ley General de Educación, pero evidentemente queda abierto. Entonces, en estos años ha venido diferenciándose en varios asuntos bastante la práctica de alternancia de la red que lidera ProRural y la red del Estado, en algunas cosas sustanciales. No me puedo demorar nada. En nuestra experiencia está Paulo Freire, está el padre Pedro Povea, ¿no? El fundador de las Teresianas. Pero entonces yo concluyo que no hay una pedagogía de la alternancia, que la pedagogía de la alternancia es de quien la dirige, quien la impulsa, quien la propone. Pero, ¿qué propuestas de educación secundaria rural ha habido en el Ministerio? Distancia, que fracasó porque hicieron descansar todo en las computadoras y en los TIC. Huascarán fracasó y fracasó las experiencias de distancia. Eso después, cuando se creó el PEARES, el Banco Mundial, y que por eso se cerró la Oficina de Educación Rural, ¿no? Y se gastó $42 millones prestados por el Banco Mundial y no se hizo nada, se pasó esa experiencia de distancia que se rescató, se llamó ESMET, pero duró 2 años, hoy no queda ni sombra de eso. Pero ahora sé que el Ministerio viene pensando en la oficina de Manuel un asunto de una secundaria tutorial que pienso que es un retorno a la educación a distancia sin haber evaluado qué pasó con la educación a distancia. Bien. Un problema que viene acá es en qué espacio institucional del Ministerio se mueve la educación secundaria rural. ¿En la Dirección de Educación Secundaria o en la DIJAIBIR? En el Ministerio hay la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural. Yo creo que debe estar en rural. Padecí 5 años en la DES, en el Ministerio, y realmente la DES, currículum y más currículum. Claro, con la incorporación de Manuel, de Juan César Quispe, ¿no? Están buscando abrir la rural. Yo lo veo muy difícil y creo que su lugar es en la DIJAIBIR.
Retos. ¿Cuáles serían los retos? Un montón. Hay un crecimiento de la secundaria rural, ya, un crecimiento terrible. Carmen Montero ha trabajado bastante el tema, pero son secundarias de mala muerte, secundarias estafas. En Loreto tenemos 341. Acabamos de hacer levantamiento, yo soy director de gestión pedagógica en Loreto desde hace 4 meses, de las 128 secundarias indígenas. Solo el 10%, 9.88 de las 128 secundarias indígenas tienen su equipo pedagógico, que yo le estoy llamando mínimamente aceptable, es decir, matemática, comunicación, ciencias naturales y ciencias sociales titulados. Solo el 10%, 90% o les falta matemática o les falta... Es una estafa. La secundaria rural en el Perú, y eso lo viví mientras estuve en el ministerio correteando por todo lado. Entonces, el asunto de los equipos pedagógicos, aquí hay una diferencia entre ProRural y la experiencia que venimos haciendo del Estado. Porque cuando hay convenio, como por ejemplo Fe y Alegría, ProRural, ¿no?, se agarran del convenio y arrancan a las de él su equipo pedagógico, ¿no es cierto? Eso no podemos hacer los que estamos dentro del aparato público, que tenemos que estar viendo y no conseguimos. Aquí hay un primer tema. Un segundo reto es cómo llegan los chicos y chicas a la educación secundaria con una mala primaria y sobre todo en las zonas rurales sin haber hecho inicial. Nosotros tenemos 1074 escuelas primarias de las 2036 en Loreto que este año han ingresado a primer grado de primaria en 1074 primarias, criaturas de frente de su casa sin haber hecho ni un solo día de inicial. Y si vemos las indígenas dentro de esas 1076, 1074, son 577 primarias indígenas a las que este año las criaturas entraron de frente de sus casas. Un crimen. Por eso hemos lanzado la universalización de la atención integral de la primera infancia indígena. El tema del protagonismo adolescente, nosotros tenemos asamblea estudiantil y los chicos gobiernan el colegio y tenemos otras formas de protagonismo adolescente. Y lo tomamos de UNICEF, que hace años sacó un documento, participación adolescente, y en nuestra experiencia, en nuestra práctica desde el Estado, estamos hablando de protagonismo adolescente, sobre todo la asamblea estudiantil, con elecciones, con todo, que gobierna el colegio, tiene sus 8 comités y gobierna toda la vida el colegio, desde la convivencia, etcétera. Ahí no intervienen los profesores. Pero también estamos en el reto de la formación de jóvenes empresarios rurales, que nos va no bien. Porque aquí hay una cosa a favor de la experiencia de la red de ProRural, porque el acompañamiento a los chicos en los 15 días que están en su casa lo tienen organizado. Nosotros, por las distancias que tenemos, no lo tenemos organizado. Pero es un reto. La ubicación geográfica, aquí hay casos muy simpáticos, es otro reto, pero en fin, no importa pues que demoren mucho viajar, pero es 15 días pues enteritos que pasan en su colegio, ¿no? Y 15 días en su casa. En el río Chambira, por ejemplo, las distancias son enormes, estamos viendo si no es 15 días, si no es un mes. Por otro lado, el tiempo de la alternancia, la permanencia de 15 días seguidos, que es otra diferencia también con la red de ProRural. Nosotros no se mueve los chicos ni los profesores en los 15 días que le hemos escogido la segunda quincena del mes, haciendo un total de más de 2.000 horas pedagógicas. Está el tema de equidad de género, cerrar brecha de género, claro. ¿Con la alternancia está cerrando brecha de género? Sí, pero el otro día, en una reunión en Iquitos, con una funcionaria del MIDIS, muy seria, estábamos viendo un problema de la declaración de emergencia ambiental del río Pastaza, y en eso alguien mencionó la alternancia y esta funcionaria dijo, sí, pero el problema es que ahí las chicas se embarazan. Así me habían agarrado de la yugular, ¿no? Y entonces yo salté en el aire y dije, 10 años que tenemos de experiencia en alternancia, ni una chica se ha embarazado, ni una. Y eso es terminante, así, categórico. Y viven los chicos y las chicas en el mismo lugar, en un extremo de albergue de varones y en otro el de mujeres. El tema de la construcción del Perú intercultural es otro. El tema de la religión, estamos haciendo unas jornadas de afirmación de la fe. En las comunidades rurales
por el repliegue de la Iglesia Católica, han entrado a las iglesias evangélicas y son mitad y mitad más o menos católicos y evangélicos. Desde hace 2 años venimos haciendo una linda experiencia de jornadas bimensuales, cada 2 meses, un día entero de jornada de afirmación de la fe. El párroco con sus jóvenes va al colegio de alternancia y el pastor con sus jóvenes va al colegio de alternancia. Toda esa jornada, los chicos evangélicos son atendidos por el pastor con los jóvenes y los chicos católicos por el pastor con los jóvenes. Y termina la jornada con cantos comunes, la lectura del evangelio y comentarios de los dos, del párroco y del pastor. Cañón. Creo que por aquí hay una cosa interesante, porque nuestros chicos se están formando con un criterio abierto, de tolerancia, de respeto a las creencias de los demás y también afirman su opción de fe familiar. El tema del protagonismo de la comunidad es otro reto, de cómo los padres se hacen cargo del colegio de alternancia. Esto es algo que está en el quehacer por tradición. Yo quiero terminar, hay bastantes cosas, pero quiero terminar con una cosa. Cuando comenzamos a crear la alternancia desde el ministerio en el 2004, hubo la propuesta, un poco como ha dicho Manuel, de cómo se llamarían centros rurales de formación con adolescentes. Pero salió y se dijo, alto ahí, Prorural es padre de la criatura, Prorural es padre de la criatura, y le ha puesto nombre, y le ha puesto de formación en alternancia. Y resulta que es formación. De toditos los países del mundo donde hay alternancia, solamente 3 en su denominación llevan la palabra formación: Togo, Ecuador y Perú. Los demás hablan de mesón familiar, ¿no? La escuela familia de Brasil, pero solamente 3. Dijimos no. Nos quedamos con la denominación, por las 2 razones. Por un lado, porque Prorural es padre de la criatura. Me acuerdo que en esto insistió mucho Lucho Verástegui, que era director de la Oficina de Educación Rural. Pero en segundo lugar, porque es correcto hablar de formación, porque la palabra educación ya no tiene toda la carga que debería tener, ha perdido la carga, y estamos hablando de una formación completa. Nosotros tenemos 3 objetivos: que al terminar quinto media, un chico de alternancia sea muy buena persona, bien por delante, muy buena persona, sobre todo en el trato. Y por eso nuestros chicos cuando salen de quinta media tienen un trato exquisito. Yo acabo de ver 2 chicos que el año pasado entraron a la universidad, inmediatamente rodeados de amigos, de sus profesores. El buen trato, o sea, muy buena persona. El segundo, que les guste estudiar y que sepan cómo estudiar. Porque hoy tenemos una pedagogía de la pregunta de Freire, que no hay clases, una sola clase. En los colegios de alternancia del Estado no hay una sola clase. A ver, si todo lo que un profesor de secundaria dice en su clase está escrito, ¿para qué diablos, discúlpenme, para qué lo dice? ¿Por qué no les da que lean? Entonces los chicos de alternancia, el profesor prepara los temarios en los 15 días que los chicos no están, y los chicos organizados en equipo, en los 15 días que están en su colegio, desarrollan los temarios. Punto. Pedagogía de la pregunta. Y tercer objetivo es que al terminar quinto medio se estén riendo de la vida, porque se supone que deben tener sus proyectos productivos no como papel bajo el brazo, sino como en ejecución, ganando su plata. Yo le veo muy buen futuro a esto. Hay 50.000 problemas, pero creo que esta práctica educativa, y creo que las 2 redes debemos seguir fortaleciéndonos y sistematizar nuestras experiencias para poder compartirlas, porque por aquí está el futuro para satisfacer el derecho de las y los adolescentes a una óptima educación secundaria, aprovechando todas las potencialidades que ésta tiene en las zonas rurales. Gracias. Bien, la última exposición es a cargo de David Bauman. Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a María Isabel porque fue la que me invitó a esta presentación. Agradecer a Sepia y en especial a María del Carmen Tena por la paciencia para coordinar la venida para acá.
Y bueno, y también agradecer a todos ustedes pues por poder seguir esta charla y puedan ser inquisitivos en las preguntas si es que tuviesen a bien hacerlas. Voy a explicar la experiencia de ProRural y de ADEAS Coyana. Somos dos instituciones en las cuales entre las dos sumamos 45 centros rurales de formación en alternancia y bueno, 40 están a cargo de ProRural, todo el soporte técnico a cargo de ProRural y 5 a cargo de ADEAS Coyana. ADEAS Coyana trabaja en la cuenca del río Santo Tomás, es decir, la provincia de Cotabambas en Apurímac y la provincia de Chumbivilcas en el Cusco. ProRural está en 11 regiones, además de la del Cusco y de Apurímac, en 9 más. Bien, bueno, esto ya los conocen ustedes muy bien, ¿no? Como es todo el problema de la educación rural, que es como ha señalado varias veces Pepe, que es una estafa. Como vienen los chiquitos a los colegios de alternancia, los chiquitos de su educación primaria da ganas de llorar, pero luego la inequidad y la falta de pertinencia se agrava en la secundaria, ¿no? Entonces, pero además está todo, como dice allí, en los contenidos, en la lengua, en la infraestructura, en el equipamiento, en las horas académicas, y las horas académicas no tanto porque no estén programadas, sino porque ya sabemos cómo funcionan los profesores en el medio rural, pues, ¿no? Entonces, y en parte el otro tema es el profesorado abandonado, el bajísimo nivel o el bajo nivel profesional de muchos de ellos, ¿no? Y los resultados son los que ya conocen ustedes, continuamente salen. Bueno, sigamos, la siguiente, por favor. Bueno, nosotros, no soy tan buen vendedor como Pepe, ¿ah? Pepe es un vendedor nato, pero yo procuro hacer lo que puedo, pues. ¿No? Y entonces, lo que sí es cierto es que la alternancia responde muy bien a esas deficiencias que tiene la educación rural en nuestro país, y más en el tema de la secundaria. Entonces, y claro, los colegios de alternancia no resuelven todos los problemas. El mismo José ha dicho que tenemos 50.000 problemas, lo suscribo, hay todavía 50.000 problemas, pero que definitivamente los resultados son de lejos superiores a la gran mayoría de colegios secundarios rurales, es una realidad. Bueno, entonces ahí dice claramente, son instituciones educativas públicas de nivel secundario. Ahí dice gestión asociativa, es una de las peleas que hemos tenido largas con el ministerio, si era gestión asociativa, si era gestión comunitaria, y al final ha quedado lo que dice la bendita ley, que dice que son de gestión privada por convenio. Pero el convenio no es con ProRural, ni con Coyana, el convenio es con las asociaciones que vamos a ver que gestionan cada uno de estos colegios. Sigamos, por favor. Bueno, ahí están los objetivos del sistema de alternancia, de un colegio de alternancia. Son la formación integral, humana, académica y profesional, y contribuir al desarrollo del medio local, ¿no? Generar jóvenes emprendedores, pero que el cambio no lo hacen ellos directamente también, sino lo más interesante, a través de la propia familia. Y los medios son pues la pedagogía de la alternancia, que es integrar esos dos espacios de la vida real, esas 2 semanas en el medio familiar, social, económico, y 2 semanas en régimen de internado en el colegio, vamos a llamarlo así. Y luego, lo que es importante y es una verdadera revolución, es la asociación. La asociación local, que está constituida por padres de familias y otros actores sociales, gestionan el colegio y realmente lo manejan. Por supuesto, es un proceso y hay zonas del país en que las cosas caminan muy bien, es cuestión de idiosincrasia, hay otros sitios en que las cosas van más lentas. Pero son los padres, vamos a ver luego cuáles son sus funciones de esta asociación. Sí, perdón, entonces ahí al medio ustedes pueden ver el consejo directivo y el equipo de monitores, que son monitores, le llamamos a los docentes, el ministerio desea que le llamemos, y por ahí van los tiros, docentes monitores, y bueno,
Bueno, el hecho es que el monitores van a ver también una cosa mucho más compleja que un simple docente. Sigamos, por favor. Bueno, entonces en los tres ámbitos, la formación humana se gana fundamentalmente en la convivencia y a través de la tutoría, que es un instrumento vital en este esquema. El mismo Pepe ha señalado que son colegios, siempre serán colegios pequeños. El más grande que maneja Plural tiene 152 en los 5 grados, ¿no? Entonces, entonces, el segundo, la formación académica a través del DCN, que lo transversalizamos, es decir, lo organizamos en función del plan de formación, como vamos a ver allá, más adelante, y que, en otras palabras, desarrollamos el DCN, pero lo organizamos de otra manera. Y la formación profesional se da a través de los instrumentos de la pedagogía de alternancia y los proyectos productivos. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo es el plan de formación? El plan de formación, cada colegio, cada centro rural de formación alternancia tiene su propio plan de formación, que se construye en función de las posibilidades de desarrollo del medio, de la propia realidad social, económica y sus potencialidades. Entonces eso se construye y podríamos decir que en general la formación humana, la formación académica es una cosa, diríamos, transversal a todos y con objetivos más o menos naturalmente similares. Y luego el específico es la formación técnico-productiva, porque dependerá de dónde estamos, pues no vamos a hacer la misma formación. Y luego eso técnico-productivo también está en discusión, ¿no? Porque en realidad no es solamente técnico y productivo, se forman chicos emprendedores, verdaderos, en muchos casos verdaderos empresarios. Y los técnicos productivos, pero lamentablemente pues a veces la terminología está ya acuñada y si uno viene con un nuevo elemento pues confunde y tiene en algunas cosas que ceder. Entonces el programa, como dice ahí, es el instrumento que organiza el programa de formación, es el instrumento que organiza la actividad del Centro Rural de Formación Alternancia y es el medio que integra la vida real con la vida en la escuela. Sigamos, por favor. Aquí podemos ver este esquema de los dos primeros, bueno, hay los dos ciclos, ¿no? Los dos primeros años es su orientación vocacional. El chico, su centro de investigación, su centro de atención, mejor dicho, y de investigación, es su propio medio, su familia y su comunidad. Es un proceso de enamoramiento con su propio medio. Para ellos es una sorpresa, porque obviamente la primaria ha sido una primaria, vamos a decir en plan bruto, enajenante. Y bueno, casi toda la educación en el medio rural es enajenante. Entonces este chico se pone a investigar, este chico, esta chica, investigar su familia y su comunidad en esos dos primeros años. Y desde el primer año empieza a desarrollar proyectos productivos. Le suena la palabra mercado, empieza a llevar pequeños registros, ¿no? Ve la vida de otra manera, hasta como lo había visto en ese momento. Y luego los 3 años siguientes, el segundo ciclo de la secundaria, el chico se abre, ¿no? Totalmente y va definiendo sus propios intereses, ¿no? Y hay algunos instrumentos de la alternancia que ayudan notablemente a ello, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y luego al final, en el quinto de secundaria, vamos a decir, entre comillas, se gradúa, porque no se gradúa, ¿no? Sino simplemente termina la secundaria, presentando un plan de negocios. Hasta ahora poco le llamábamos un proyecto profesional, pero ahí también causaba confusión porque el tema profesional tenía que ser universitario, qué sé yo. Yo me revelo, porque hay cuantos campesinos que no han pasado por una universidad y son verdaderos profesionales. Pero bueno, las formalidades son formalidades y tenemos, pues, que le hemos llamado plan de negocios. Y ese plan de negocios que sustentan los chicos en quinto de secundaria, pues, tiene todo un plan de negocios. Su plan ¿cómo se llama? Estudio técnico, su estudio de mercado, su estudio financiero, en fin, lo que hace falta para llamarle un plan de negocios, ¿no? Y todo eso pues implica una formación, lleva a una formación integral. Sigamos, por favor. Entonces, ahí podemos verlo graficado fácilmente, los dos espacios, ¿no? En el CRFA pasa al medio socioeconómico y luego en el CRFA. En realidad es al revés, ¿ah? Eso está mal. Podríamos tener que ver en primer lugar el medio socioeconómico, luego el CRFA y luego nuevamente el espacio socioeconómico. Tenemos que poner
un cuarto cuadrículo más acá, pero para no marear hemos puesto los 3 para que se vea bien. Pero en realidad es así, porque todos los monitores, sigamos adelante y explicaré un poquito más. Aquí es lo que hace este chico en el medio socioprofesional, donde su familia, ¿no? Primero desarrolla un plan de investigación que está estrechamente ligado a los procesos de aprendizaje de la currícula nacional. Entonces el chico va al campo, investiga, levanta información, dice ahí conocimiento directo de la realidad social y productiva del medio, ¿no? Y luego está su proyecto productivo, que ahí dice trabajo familiar, porque claro, en el fondo pasa a ser un proyecto de la familia, porque en las 2 semanas que está el chico en el colegio, ¿quién cuida del proyecto? La familia. Y es una forma de introducir cambios en la familia, tecnológicos, de visión, etc. Y luego está la visita de la familia. En esas 2 semanas que el chico está en su casa, aunque tenga que caminar 5 horas, es visitada a la familia por un monitor, por un docente monitor. Entonces la forma en que conoce exactamente la situación de cada chico, como decía Pepe, o sea, hay que conocer a Ion, pero no solamente a Ion, sino a Ion y a su familia. Entonces así se le puede ayudar, sabe cuáles son sus limitaciones, sus circunstancias, y además el monitor sale de su aula, conoce el medio, se relaciona con el medio, que es lo sustantivo para que esto camine. Sigamos, por favor. Entonces luego está los 15 días, las 2 semanas que el chico pasa con sus compañeros y sus monitores con los cuales convive. Se desarrollan las actividades académicas, ahí dicen los instrumentos de la alternancia. Lo primero que hace el chico a la hora de traer, entrega su informe escrito, ¿no? Su informe escrito con su, ¿cómo se llama?, con su plan de investigación desarrollado. Y entonces y es el instrumento que sirve para introducirse en la tutoría. Bueno, entonces ahí están los diferentes instrumentos de alternancia, que son el plan de investigación, que ya lo hemos señalado antes, las conclusiones en común, los chicos se reúnen todos y discuten qué han encontrado, ¿no? Es una apuesta común, pero no queda en una apuesta en común, se llega a conclusiones. Luego está la visita de estudios, que es ir a visitar un agricultor estrella en la zona sobre el tema que se está tratando. La tertulia profesional, que es invitar a otro personaje que sepa mucho de ese tema del propio medio. Luego está el aprendizaje práctico, que tiene que ver también, pero una cosa ya más manual. Y luego el último, que se hace una vez por año cuando hay dinero, que normalmente se hace ya a partir del 3º de secundaria, que es el viaje de estudios. Eso es lo que es el instrumento que más posibilidades de introducir innovaciones genera. Están las tutorías, como se señala, hay 2 tutorías, una de entrada y otra de salida, y bueno, está, como decía también, los chicos participan en comisiones, ¿no? Todos. El colegio lo mantienen, lo manejan, todas las actividades de mantenimiento, de orden, etcétera, las manejan ellos. Sigamos, por favor. Entonces, los proyectos productivos, como dice ahí, de 1º a 4º, manejan proyectos productivos en que se involucran las familias, en 5º y secundaria, su plan de negocios, y bueno, y todo este asunto lleva pues al emprendimiento en cualquier sector productivo, aunque la línea de formación de tal o cual colegio sea, por ejemplo, ya sea más dirigida hacia la agricultura, más hacia la ganadería, o más, incluso hay algunos hacia el turismo, ¿no? Porque es una zona, que se ha definido como es decir, la que mueve la economía en la zona. En fin, en cualquier caso, ellos todo esto genera emprendimiento en cualquier sector productivo, innovación, no cabe duda, tecnológica, y luego la generación de ingresos económicos. Muchos chicos sostienen sus propios estudios, no solamente en el colegio, sino en la universidad, con el proyecto que iniciaron en el colegio. Sigamos, por favor. La asociación esta es clave, sustantivo. Como dice ahí, está constituida por padres de familia y otros agentes sociales. Entonces selecciona a los monitores, los docentes monitores, los evalúa durante su desempeño. Ahora la selección no era como al comienzo, mucho más libre. Ahora se ha normado desde hace 2 años y interviene la UGEL, ¿no?
En la última sesión le han quitado poder a los padres en la segunda versión. En la primera sesión tenían todo lo que era necesario y tenemos que recuperarla. A veces uno no entiende por qué se dan a veces marcha atrás. Supongo que será que alguien descubre una norma que por ahí que no se puede, pero tenemos que recuperar, que tenga toda la posibilidad pues, de decidir si ese monitor sigue o no sigue en su colegio. Maneja los recursos económicos de la asociación, ¿no? Aprueba el plan de formación, ¿no? Y luego, o sea, el plan de formación lo diseñan los monitores. Es un trabajo diagnóstico participativo, de levantar información, pero el ok final lo tienen que dar los papás, la asociación. Busca alianzas que facilitan recursos humanos, materiales. Las alianzas son sustantivas. Hoy ahora el principal aliado en casi todos los sitios o es la comunidad campesina o es el municipio. Pero no solo así, hay cooperativas en la zona de cafetaleras, en las zonas cacauteras, por ejemplo en San Martín. Las cooperativas son, en el caso de Juanjuy, por ejemplo, son claves en todo esto, ¿no? Sigamos, por favor. La asociación, bueno, está claro, pues esto es desarrollo de capital social, es la participación social, es realmente una descentralización, y no estamos hablando de descentralización, no solamente descentralización en el sentido de Lima y provincia, sino de la toma de decisiones a nivel local, lo que ahora hablan tanto de la gobernanza, pues esto es real ejercicio de la ciudadanía. Entonces, como vemos, esto es también desarrollo social que lleva también, va de la mano de un desarrollo económico, que es uno de los dos objetivos que tiene vamos a hablarles una palabra que tampoco no le gusta al ministerio, nosotros hablamos de sistema, pero hoy ahora hay que usar la palabra modalidad. Bueno, pues la modalidad, sigamos, ¿no? Bueno, el equipo de monitores, este es un equipo multidisciplinario, no pueden ser docentes solo de área, porque estamos dando formación técnica, entonces tienen que haber profesionales de la producción. A nivel técnico, la mayor parte son a nivel técnico, o sea, egresados de institutos tecnológicos superiores, pero también hay profesionales, ¿no? Y luego están las características del monitor, es la persona clave para que esto funcione. A nivel académico, el mejor que se pueda encontrar, aunque sea a veces penoso, pero es lo que se busca lo mejor, y luego se ayuda un poco a que mejore. Capacidad para trabajar en equipo, es sustantivo. Capacidad crítica y autocrítica, aptitudes para la convivencia, ser modelo de vida, porque si queremos hablar de formación humana, Fray Ejemplo es el mejor predicador. Manejo solvente del idioma castellano, porque es lógico, tenemos que integrarnos al resto de nuestro país, pero ahora tienen que manejar el idioma local, ¿no? Donde es más difícil completar los cuadros es en las zonas justamente de la Amazonía, ¿no? Nosotros tenemos gente machiguengas, hasta 2 CRFAs, pero lamentablemente pues no se tienen profesores machiguengas, ¿no? Porque completar todo el equipo con profesores machiguengas no es fácil. Y luego está la capacidad de involucrarse en la vida de la comunidad, ¿no? Sigamos, por favor, y creo que esta es la penúltima. Bueno, estos son todos los actores del sistema, todos se relacionan, se establece una verdadera red de colaboradores sociales, pero de colaboradores del CRFA de todo tipo. Y sigamos, por favor. Esa está la situación actual de los CRFAs afiliados a la Unión Nacional, ¿no? Que son en este momento los CRFAs de Alianza Troyana y de Pro Rural. Actualmente hay, como dice ahí, 45, matriculados 4.418. Se estima que cuando lleguen a su plenitud, porque hay algunos todavía que no tienen quinto secundaria, podrán tener 4.750 estudiantes, y que estos se ubican pues en 42 localidades, sigamos por favor, en 11 regiones. La distribución de estudiantes según la red que se dice ahí, sistema de equidad de género, allá. En este momento estos datos son los de Pro Rural, ¿ya? 45%, tiempo concluido. 41% chicas, 42% chicas y 50, y lo que salga, 58% varones. Sigamos, por favor. Bueno, los planes de negocio, como el 71% naturalmente son del sector primario, es lógico entenderlo así. Sigamos, por favor.
Los egresados hasta ahora en la red de ProRural son 1.277. Sigamos, por favor. De los egresados, esto es interesante, ¿a qué se dedican? Pueden ver una cifra que parece asombrosa, 52% siguen estudios terciarios. Ese tema, si hay alguna pregunta, puedo explicar por qué. Y luego, de los que siguen estudios terciarios, la mitad van por la línea de estudios técnicos y la otra mitad, pues ahí está la universidad y hay otra cosa más por allá. Más o menos el 25, o 17, 18% van a la universidad. Sigamos, por favor. Pipapú. Bueno, el 67% se encuentran trabajando de manera dependiente o independiente y el 30% están ejecutando su plan de negocio, 6% con su familia y bueno, otros lo han ejecutado y otros nunca lo hicieron. El plan de negocios, los proyectos productivos los han ejecutado a lo largo del año. La diferencia en el punto de arriba son que están estudiando y se dedican solo a estudiar. Sigamos, por favor. El impacto en la familia y la comunidad, proyectos productivos que involucran a la familia, mejoras tecnológicas y empresariales, viviendas saludables, mejoras de las relaciones familiares, buenas prácticas, higiene, orden y limpieza, valoración de la educación de la mujer. El logros a nivel de política pública, esto sí es un avance bárbaro que se ha logrado con este gobierno, con esta administración, ¿no? La norma específica para la contratación es un dolor de cabeza, les digo honradamente, todos los procesos de selección de docentes, pero al menos ya nos miran con mucho más respeto porque tiene su norma propia. Entonces, pero bueno, hay sitios donde es muy sencillo y hay sitios donde las UGELes complican las cosas innecesariamente, pero cada vez hay más orden. El plan de formación específico, ¿no? Que tenemos se aprobó, ha pasado de 60 horas por aula, pero de 35 a 60 horas por aula. El cuadro de horas ya se aprobó todo este año, ¿no? El punto arriba de hace 2 años. Los delitos de política pública, la operación de educación secundaria está a punto de salir, la norma técnica está en elaboración y una cosa importantísima. El Ministerio de Educación este año, el 16, en este año mismo, empezará una segunda especialidad, educación en alternancia. Esto es todo lo que ven ustedes aquí, es una clara decisión del gobierno de hacer de esto política pública. Entonces, ese es un gran avance, todavía hay cosas que hay que acabar de perfilar y algunas que no se han enfrentado aún. Sigamos, por favor, quiero que esté ya lo último, ¿no? Ahora sí, ya, muchas gracias. La alternancia es el punto de encuentro entre la escuela, la familia y la comunidad. Muchas gracias. Tenemos los comentarios de Patricia Ames. Agradezco mucho a los organizadores por darme a comentar esta mesa. Yo creo que necesito empezar situando un poco lo que significa la secundaria rural en este momento en el mundo rural, ¿no? O sea, muy brevemente. Creo que no somos de todo conscientes de la magnitud que ha tenido este cambio, ¿no? En el mundo rural. En 1940 solo el 4% de los adolescentes peruanos asistían a la secundaria. A fines de la década pasada ya cerca del 87% de adolescentes peruanos asistían a la secundaria. Es un cambio muy importante en las últimas décadas, en las dificultades de los años. A fines de los 90, iniciando el milenio, la primaria prácticamente se había universalizado y eso suponía entonces que teníamos cada vez más chicos listos para ingresar a la secundaria. No todos evidentemente lo hacían, pero en esa década, entre el 2000 y el 2010, la secundaria ha aumentado en todas sus dimensiones, ¿no? A nivel de número de instituciones educativas ha aumentado más de un 60%, también a nivel del alumnado.
y también a nivel del profesorado, ¿no? O sea, el porcentaje de crecimiento de la secundaria rural está por encima del 60% solo en la última década, ¿no? Eso como para entender por qué estamos hoy también discutiendo este tema, ¿no? Es realmente brutal, digamos, el cambio, ¿no? El acceso que ha tenido la población rural a la secundaria en la última década. Sin embargo, el acceso no es suficiente, ¿no? Y ya se ha discutido en la mesa y en días anteriores una especie de crisis en la secundaria y una especie de caja negra de qué pasa en estos años de secundaria, ¿no? No hay mucha claridad de para qué es esta secundaria, ¿no? Ya lo mencionó Manuel al principio y recordaba yo también una investigación que hicimos para el Consejo Nacional de Educación y por pedido de UNICEF también, cuando preguntábamos a los chicos un poco para qué estudiar la secundaria. Básicamente era para poder acceder a los estudios superiores, ¿no? O sea, eran 5 años como de tránsito, pero no se identificaba una utilidad precisa, ¿no? de esos años de la secundaria, ¿no? Entonces felicito mucho la opción del Ministerio de preguntarse para qué esta secundaria rural, ¿no? ¿Cuál es el sentido y qué sentido queremos darle a estos años de educación? Creo que es una pregunta central que hay que plantearse, ¿no? Y preguntándome esta pregunta también recordaba un texto que muchos de ustedes conocen, un clásico, ¿no? El famoso libro de Alberti y Kotler del 72, Aspectos socioculturales de la educación rural en el Perú, donde también había esta pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué es la educación en el campo? ¿No? Y la respuesta mayoritaria que se encontraba en los 70s es una educación para afuera, ¿no? Es una educación para migrar, para urbanizarse, no es una educación para desarrollar el campo, ¿no? Entonces creo que esa es una pregunta que también hay que plantearse ahora, ¿no? O sea, ¿seguimos desarrollando una educación secundaria que solamente mira hacia afuera o que mira hacia un modelo de vida que es el urbano, o estamos proponiendo un modelo de secundaria que ayude a ver diferentes formas de vida posibles, ¿no? De hecho, el día martes que presentaba mi ponencia, Frederica Barclay decía: las historias de éxito que presentas me asustan, ¿no? Porque todas son para salir, ¿no? Para irse, y no te preparan para tu vida en este ámbito rural en el cual has nacido y crecido y donde se queda tu familia, ¿no? Entonces yo le decía, efectivamente, o sea, es éxito relativo. Entonces es un momento en que tenemos que volver atrás y preguntarnos, bueno, hacia dónde estamos llevando a nuestros jóvenes, ¿no? Hacia qué tipo de éxito y hacia qué tipo de proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido son muy interesantes las dos experiencias que nos han presentado Pepe y David, en el sentido de que realmente se están preguntando y se están proponiendo cosas para un contexto rural específico y con una relación muy cercana entre lo que los chicos estudian y su vida cotidiana y su entorno inmediato, ¿no? Sin embargo, lo dijo Manuel al principio, esta modalidad de secundaria rural es solo el 1% de la secundaria actual en el Perú, ¿no? Es una parte muy pequeña de lo que representa en este momento el servicio de educación secundaria, ¿no? Y eso supone muchos retos, supone el reto de expandirlo, por ejemplo, ahí donde sea necesario, pero también supone reconocer la heterogeneidad del mundo rural, ¿no? Y de eso también nos hablaba Alex el día martes. Tenemos un mundo rural muy diverso, y si bien el modelo de educación rural en alternancia puede ser sumamente pertinente para los contextos más dispersos, donde los chicos están alejados de un centro de educación secundaria, tenemos que pensar también en todo este mundo rural mucho más articulado a ciudades intermedias, pequeñas, medianas, etcétera, donde está el 98% de la oferta secundaria, ¿no? Entonces, es importante también ver distintas modalidades y alternativas, ¿no? Que, como anunciaba Manuel, también se está pensando, ¿no? Pensar también en que gran parte de la población rural ya ha optado por la doble residencia, como nos señalaba Alex, por la pluriactividad, donde no necesariamente todos sus miembros se van a dedicar a la actividad agropecuaria, ¿no? Y entonces, estar en diálogo con las características de esta nueva población rural y con sus necesidades y demandas para ver el tipo de secundaria que les vamos a ofrecer, ¿no?
Y pensando en este desbalance, digamos, entre la cantidad de alumnado y de cobertura que tiene la educación rural en alternancia versus la otra educación rural, me preguntaba yo también por qué aprendizajes podemos trasladar, ¿no es cierto?, de este modelo de educación en alternancia para la educación secundaria rural general, ¿no? Y creo que hay varias cosas ahí que más allá del modelo mismo de alternancia se pueden rescatar, ¿no? Una primera es la contextualización de los aprendizajes, ¿no? Este asunto de romper con este modelo urbano de la secundaria que solamente enseña para la educación superior o para el mundo urbano, y más bien aterrizar un conjunto de aprendizajes de disciplinas y de conocimientos científicos en la realidad y el entorno en el que se desenvuelven los adolescentes y jóvenes, ¿no? Un segundo aspecto que me parece está muy bien desarrollado en la ponencia de Pepe y lo mencionó aquí también es su aproximación a la convivencia, ¿no? Este asunto de fomentar el desarrollo de buenas personas, ¿no? De personas que sepan convivir en esta convivencia de 15 días que tienen todos los meses, pero también pensando, por ejemplo, en este contexto donde surge con mucha fuerza el asunto del bullying, de la violencia entre pares, de la agresividad entre los jóvenes en muchos espacios, no solo urbanos, ¿no?, sino también periurbanos, ¿no? Entonces, quizás retomar de esta propuesta, esta aproximación a la disciplina como convivencia, ¿no?, y como herramientas para la convivencia cotidiana con el otro, ¿no?, y el respeto al otro. Por otro lado, las herramientas para la vida productiva y laboral que trata de ofrecer la educación en alternancia también podrían ser un aprendizaje útil para la educación secundaria regular o normal, en el sentido de que una de las cosas que hace que los chicos no vean la utilidad precisa, ¿no?, de la secundaria es que, o sea, solo es un paso hacia la educación superior, solo nos prepara hacia la educación superior porque nos da conocimientos descontextualizados que solamente nos permiten dar un examen de ingreso, digamos, y hay sí una demanda, eso también lo vimos en el estudio UNICEF, una demanda por habilidades que nos permitan o que les permitan a estos chicos insertarse en la vida laboral, ¿no? La mayor parte de estos chicos van a intentar educarse en el nivel superior, pero saben que tienen que trabajar para solventar sus estudios, que sus padres no pueden solventar sus carreras universitarias o técnicas. Entonces, y creo que el modelo de las escuelas en alternancia está ofreciendo herramientas bien concretas, bien puntuales con los proyectos productivos y emprendedores para que los chicos puedan tener ingresos rápidamente después de egresar de la secundaria y no tengan que esperar 5 o 6 años a desarrollar una carrera suponiendo que sus padres puedan solventarla, ¿no? Otro aspecto interesante pues es la participación de los padres, que ya han señalado los dos expositores, y también, bueno, los 3 expositores en realidad, ¿no?, y que se respalda en la Ley General de Educación, ¿no?, que tiene un modelo muy participativo pero que no se concretiza en la práctica. Sin embargo, Manuel, me parece que le faltó enfatizar también la participación de los alumnos, ¿no?, que es muy fuerte en el modelo de escuelas en alternancia, ¿no?, cómo los chicos participan en la gestión de su propio centro, y ya que el Ministerio ha decidido pues centrarse en la persona del alumno, es importante también promover la participación de los alumnos en la toma de decisiones, y era algo que también en el estudio que hicimos con UNICEF y el Consejo, pues los alumnos reclamaban mucho, ¿no?, que a pesar de que existían ciertas instancias de participación estudiantil, el CONEGI, el municipio escolar, etcétera, estas eran instancias más que nada formales, ¿no?, donde ellos no se sentían realmente representados y tenían pues un gran deseo de participar en el día a día y en la toma de decisiones de sus centros educativos, ¿no? Y esto era común a las 5 regiones donde hicimos el estudio, ¿no?, que fue bastante interesante su demanda por ser más parte de la vida escolar, ¿no? Y creo que el modelo de educación de alternancia muestra que pueden asumir un conjunto de responsabilidades y participar plenamente en su educación, ¿no? Finalmente, creo que el enfoque en la práctica que propone el modelo de educación en alternancia también es un aprendizaje, digamos, que la secundaria rural podría tomar, ¿no? Por lo general, la secundaria se le acusa mucho de hablar
conocimientos y conceptos muy en el aire, ¿no? muy al margen de la realidad cotidiana, ¿no? Y entonces ese enfoque en la práctica, en llevar los conocimientos que se han trabajado en una quincena hacia el hogar y verificarlos con las prácticas en el hogar, o hacer diálogos entre el conocimiento que se trae en la escuela y el conocimiento que se tiene en el hogar, pues me parece que podría ser también una práctica que se retome en la secundaria regular rural, ¿no? Finalmente hay tres aspectos que quería como preguntarle a Manuel, ¿no? En relación a la secundaria. En esta necesidad de reconocer la diversidad, no se ha mencionado nada todavía sobre la posibilidad de introducir el enfoque de educación bilingüe intercultural en la secundaria, ¿no? Que como sabemos, la educación bilingüe intercultural es un derecho, debería estar en todo el sistema, pero solamente funciona en la primaria, y existe una serie de dificultades para los propios profesores de primaria, que tienen el reto en quinto, sexto de primaria preparar a los chicos con mayor castellano para que puedan ingresar a la secundaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se está mirando el tema del bilingüismo en la secundaria rural, ahí donde es necesario, ¿no? Por las características del alumnado? Otro aspecto que resaltaría en la articulación intersectorial que señala Manuel, que me parece importantísima, un aspecto que creo deberían considerar es la articulación con salud y el acceso de los y de las jóvenes a la educación sexual y a métodos de control de la natalidad, ¿no? En la ponencia que yo presentaba el día martes mencioné que una de las grandes barreras para que las chicas puedan terminar su secundaria es el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, si las chicas no tienen los medios para controlar su fertilidad, es muy difícil que puedan tener las oportunidades de completar su secundaria, ¿no? Y habiendo toda una política en el sector salud, ¿no es cierto?, de control de la natalidad, sería importante hacer un trabajo intersectorial y compartido, ¿no?, entre el sector educación y salud, para facilitar la información y el acceso a los medios para la educación sexual. Bien, finalmente me parece que sería muy interesante en ambas experiencias de educación en alternancia hacer algún seguimiento, algún estudio y documentar un poco las trayectorias de los egresados de estas modalidades de educación en alternancia, ¿no? Veía yo que el 52% estudia, eso quiere decir que no están en este momento en sus poblados rurales, ¿no?, porque están estudiando en la educación técnica o universitaria. ¿Qué pasa después? ¿Vuelven, no vuelven? Esta educación les está permitiendo desarrollar sí, un mayor conocimiento de su entorno, pero les va a permitir una mejor inserción en lo urbano a distinto nivel, o les va a permitir un retorno y una reinversión, digamos, en su espacio rural, ¿no? Sería interesante estudiar un poco estas trayectorias para ver y comparar, digamos, con los egresados de las secundarias regulares. Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los ponentes y comentaristas de este tema crucial para el desarrollo rural. Tenemos algunas preguntas, un poco de tiempo para atender algunas preguntas, que creo que la mejor fórmula es la de la fila aquí. No tanta fila, pero no sea muy larga la fila como en el colegio. Ya, Jorge. Jorge, bueno, me gustaría si aquí, de repente, José, podría invitar un poquito más a algunos detalles para entender estas escuelas de alternancia. En particular, tengo tres preguntas, ¿no? Por ejemplo, de 100 niños que empiezan la escuela de alternancia en la primera o secundaria, ¿cuántos acaban el quinto grado? ¿No? ¿Cómo seleccionan qué niños llegan a ir a estas escuelas? Cualquier niño que vive o reside en el área donde se abren escuelas. Y la otra pregunta es si hay un costo o algún tipo de gasto que los padres de familia tienen que realizar para que los muchachos vayan a ir a tres preguntas bien puntuales. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctores. Bueno, quisiera partir de lo siguiente. La educación